El tema que trataremos en este video serán los componentes de una estructura tipo tilt-up. Dentro de la instalación de un sistema fotovoltaico es muy importante la estructura que utilizaremos, porque será la base que soportarán los módulos fotovoltaicos y además con esta podremos darle la inclinación deseada para el mejor aprovechamiento del sistema fotovoltaico. Es importante que cuente con la certificación UL 2703, así como los módulos fotovoltaicos deben de tener la UL 1703 o los inversores la UL 1741, aplica de igual manera para la estructura. En esta certificación le realizan diferentes pruebas a los componentes de la estructura bajo ciertas condiciones. Para mayor información pueden meterse a la página oficial de UL y buscar UL 2703. Ahí vienen todas las pruebas que le realizan a los componentes. Me parece que tiene un costo si quisieran leer todo este estándar, pero viene un resumen de lo que trata sin costo. Existen diferentes tipos de estructuras, diferentes marcas y que quizá vienen un poco diferentes los componentes o con otros nombres. Pero lo importante de una estructura es que debe de soportar la misma vida útil de los módulos, además de minimizar el aspecto del par galvánico, donde una de las pruebas que le realizan en la certificación 2703 es de corrosión, además de poder integrar la estructura al sistema de tierra física. Así que veremos los componentes de la estructura tilt-up, que es una estructura muy común porque se utiliza para techos planos, que son los que solemos tener más en México a nivel residencial. Tomaremos de ejemplo la estructura Everest. Para este tipo de estructura debemos de tener un riel, que es una barra de aluminio, y esta será la base donde se montarán los módulos fotovoltaicos. Después tenemos el mid-clamp set, que es un componente que se utiliza para la sujeción de los módulos fotovoltaicos al riel. Debido a ello, se debe de colocar entre dos módulos fotovoltaicos y se recomienda dar una separación entre módulos de un espacio mínimo de 1/8 de pulgada, que sería aproximadamente 3.17 milímetros, con la finalidad de disminuir los esfuerzos mecánicos por cargas dinámicas como el viento, y además que el viento brinde un porcentaje de ventilación entre los módulos. Después tenemos el head-clamp set, que es un componente que se utiliza en el último módulo fotovoltaico, en la orilla, para su sujeción al riel. Es importante revisar que la longitud de estos componentes corresponde al espesor de los módulos fotovoltaicos para garantizar la fijación segura de los módulos. Por ejemplo, aquí nos dice que el mid-clamp es para paneles de 30 a 47 milímetros de espesor. En cambio, en el head-clamp dice que es para paneles de 30 a 50 milímetros de espesor. Y el espesor del módulo lo podemos revisar en la ficha técnica del módulo que estamos utilizando. Normalmente es de 35 a 40 milímetros de espesor. Después tenemos el tilt connector set. Es un componente que se utiliza para unir la pata trasera al riel y además nos ayuda a darle la inclinación deseada a la estructura. Después tenemos el conector de rieles. Este es un conector que se utiliza para conectar o unir dos piezas del riel. El L-foot es un componente que nos ayuda a unir la fijación del techo a la estructura. El climber set es un componente que se utiliza para la sujeción de ambos rieles, el vertical y el horizontal. Y tenemos el web lug, que se utiliza para hacer la conexión de puesta a tierra de la estructura. También existen otros componentes adicionales que puedes utilizar para la estructura y que no son obligatorios. Por ejemplo, el end cap, que se utiliza para no dejar los bordes de aluminio descubiertos. Ahora, haremos una pequeña actividad. Tenemos esta imagen de la estructura y sus componentes. Pueden ponerle pausa al video y tratar de identificar qué componentes son. Después yo diré qué componente es cada uno. Como vimos, el número 1 es el L-foot, el 2 es el riel, el 3 es el tilt connector, el 4 es el climber set, el 5 el end clamp, el 6 el mid clamp, el 7 es el conector de rieles, el 8 es el web lug, que es el conector a tierra, y el 9 es el end cap. Si supiste todos los componentes, felicidades.
Eso significa que ya identifica las partes de una estructura. Ahora, como mencionamos anteriormente, existen otro tipo de estructuras que quizá tienen otros componentes u otros nombres diferentes a los que vimos. Pero la clave es leer las fichas técnicas y el manual de instalación. Con eso sabrás qué es cada componente y cómo se debe de instalar.